Bien, vamos a hablar de los problemas relacionados con el estrés y ansiedad y también en una segunda parte de este vídeo eh, hablaremos del síndrome de burnout. Bueno, eh, vamos a ver brevemente los contenidos que vamos a tratar. Vamos a hablar del significado clínico de la ansiedad y algunas de las formas en las que se puede presentar. Hablaremos también del estrés laboral. Y ya en otro vídeo que pretende ser la continuación de este, nos ocuparemos de describir las características del síndrome de burnout y así como las consecuencias y prevención del mismo. Bien, pues vamos a empezar ahora sí. Bueno, ¿cuándo la ansiedad es un problema? Esto es importante destacarlo porque tener ansiedad o sentir ansiedad no significa necesariamente que estemos ante un problema ni que tengamos que pedir ayuda profesional. ¿Cuándo se convierte en un problema? Bueno, pues es un criterio muy pragmático, teniendo en cuenta atendiendo a la intensidad de la experiencia vivida y también a la persistencia a lo largo del tiempo, hasta el punto de que interfiera de manera significativa con nuestro desenvolvimiento cotidiano, con nuestra rutina o nuestro día a día, ya sea familiar, ya sea laboral, académico, etc. Por tanto, resumiendo, la ansiedad se convierte en un problema cuando, bien por su intensidad, bien por su persistencia a lo largo del tiempo, pues llega a interferir significativamente con el desarrollo cotidiano de una persona. Entonces traspasamos ya una línea que entraríamos dentro de lo clínico, ¿vale? Ya se connotaría como un problema clínico y por tanto requeriría una atención profesional específica, que puede ser mediante psicoterapia o psicofármacos o la acción combinada de ambas intervenciones. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de estímulo ansiógeno, es decir, aquellas circunstancias que pueden ser susceptibles de generar ansiedad. Aunque la ansiedad ya vimos en un tema, en una unidad anterior, que estaba muy mediatizada por nuestras expectativas, por factores psicológicos, cognitivos, ¿verdad? Pero no obstante, pues hay una serie de estímulos o situaciones que son susceptibles de asociarse o de correlacionar con mayor frecuencia con experiencias de ansiedad. Por un lado hablaríamos de los estímulos externos y por otro lado de los internos. Dentro de los estímulos externos vamos a su vez distinguir la estimulación física y las situaciones sociales. ¿De acuerdo? Como estimulación física, pues encontramos ejemplos muy variados. Por ejemplo, ansiedad ante los insectos, los precipicios, el agua, las heridas, procedimientos médicos invasivos, transportes públicos, túneles, puentes y un largo etcétera, ¿vale? Nos podrían ocurrir más elementos que añadir a esta lista. Luego, por otro lado, también como un estímulo externo, tendríamos las situaciones sociales como por ejemplo hablar en público, iniciar o mantener conversaciones, asistir a fiestas, dirigirse a personas con autoridad, concertar una cita con una persona del otro sexo o del mismo sexo, dependiendo de la orientación sexual, ¿vale? Y estos serían pues ejemplos de estímulos externos, es decir, que están externos al sujeto, que tienen su origen fuera de la persona, por decirlo así. En cambio, puede haber otros estímulos que son susceptibles de generar ansiedad, que son los llamados internos, es decir, provienen de la propia persona. Por ejemplo, el malestar provocado por los cambios fisiológicos. Hay personas que ante los cambios fisiológicos se pueden preocupar. Por ejemplo, una persona sube una escalera y empieza a notar palpitaciones a causa de ese esfuerzo y se puede preocupar porque piensa que le puede dar algún ataque o que puede ser la antesala de algo peor, ¿vale? Entonces eso puede ser generador de ansiedad. Y en este caso ese estímulo procede del interior de la persona, en concreto de su organismo, de su cuerpo. También como estímulo interno podemos encontrar la preocupación por la propia reactividad o por el desempeño personal. Es decir, personas que les genera ansiedad pues el pensar que no han reaccionado bien o el que no han llegado a reaccionar correctamente o que no están haciendo las cosas bien, que puede llegar a causarles un gran nerviosismo, intranquilidad, ¿vale? Lo que en definitiva serían manifestaciones de ansiedad, bien por cómo ha reaccionado en una determinada situación o por cómo está rindiendo, cómo es su rendimiento pues
a nivel personal, ya sea en una situación interpersonal o en una situación laboral, ¿de acuerdo? Etcétera. Bien, pues estos serían los tipos de estímulos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de la ansiedad fóbica, ¿eh? Fijaos que en el apellido fóbica, antes hemos dicho al principio que la ansiedad no tiene por qué ser un problema, solo por el hecho de tener ansiedad, pues alguien puede tener ansiedad a lo mejor pues ante una entrevista de trabajo o en alguna situación puntual, porque esté preocupado, porque se sienta amenazado, pero luego pasa esa situación y ya está, no tiene mayores consecuencias, no tiene que pedir ayuda profesional. Pero en cambio, cuando hablamos ya de ansiedad fóbica, que está presente en las fobias, ¿vale? Pues ya digamos que estaríamos hablando de una manifestación de la ansiedad que sí que puede ser realmente problemática, que llega a ser problemática. ¿Qué características tiene esta ansiedad fóbica? Pues por un lado es desproporcionada a la demanda de la situación, es decir, la reacción de ansiedad, la reacción de activación, la respuesta que se genera, fisiológica, emocional, conductual, pues una reacción conductual de escape, una reacción emocional de pánico, una respuesta fisiológica muy exagerada con palpitaciones, con ahogos, ¿vale? Incluso sensación de mareos, etcétera, pues es desproporcionada a la demanda de la situación. Es decir, que objetivamente la mayoría de las personas coincidirían en que no está justificado haber reaccionado así porque el peligro o la amenaza objetiva, la amenaza real, pues era mínima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que al acercarse a un ascensor, pues siente muchísimo nerviosismo, empieza a sudar, ¿vale? Bueno, pues si el ascensor funciona correctamente y no ha pasado nada, pues se puede considerar que esa reacción es desproporcionada. O si una persona tiene que dar un discurso ante una audiencia en público, pues empieza a temblarle la voz, empieza a sentirse mal, se bloquea, ¿vale? Entonces, pues la mayoría de las personas pueden sentir que esa reacción es desproporcionada porque la audiencia estaba escuchando, no había ningún peligro real, no había ninguna amenaza para su vida, sin embargo, pues esa persona ha reaccionado de esa forma y por tanto se consideraría una reacción desproporcionada. Muy bien, pues ¿cuándo se considera que la reacción es desproporcionada? ¿En qué supuestos? Bueno, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Los objetos no constituyen ninguna amenaza al bienestar, ¿vale? Por ejemplo, un insecto inofensivo que es difícil que nos cause alguna lesión, algún daño físico, ¿vale? A no ser que ya sean circunstancias específicas, pues alguien que tenga una reacción alérgica ante un tipo de insectos o algo así, ¿vale? Pero por ejemplo, por la presencia de ver sobrevolando un determinado insecto o ver a una cierta distancia un determinado insecto, pues a lo mejor no constituye ningún peligro real para la vida, pero alguien puede tener una reacción. Hay personas que tienen alguna fobia a ciertos insectos y tienen una reacción muy intensa, ¿no? Demasiado intensa. Luego también puede existir que haya una probabilidad de daño, pero es baja, ¿vale? De recibir alguna estimulación aversiva, ¿no? Desagradable, que genera rechazo. Y la respuesta desencadena pues sería excesiva. Por ejemplo, la consulta del dentista. Puede ser un poco molesto, puede ser un poco incómodo, un poco cierta dosis de dolor o de incomodidad, pero hay personas que realmente lo pasan fatal, que hay personas que pueden llegar a tener contracturas, que pueden detener o que pueden evitar a toda costa ir al dentista ante la ansiedad tan inmensa que les genera ya solo pensar en que tienen que ir. Y luego la otra característica para hablar de ansiedad fóbica, el punto B, sería que su elevada intensidad, la intensidad de esta reacción ansiosa, de este nerviosismo, de esta preocupación, de intranquilidad, pues van a convertir esta experiencia en una conducta desadaptativa, ¿vale? Desadaptativa significa que va a dificultar la adaptación de la persona en su día a día, es decir, adaptación a su trabajo, adaptación en sus relaciones familiares, de acuerdo, sociales, etcétera. ¿Vale? Conlleva un comportamiento desadaptativo, es decir, disfuncional. No le permite relacionarse en esos contextos correctamente.
Bien, pues vamos a hablar ahora de la fobia específica, ¿eh? Antes hemos hablado de la ansiedad fóbica, ¿vale? La ansiedad fóbica es como hemos dicho, una respuesta de ansiedad exagerada que se puede dar en muchas situaciones, ¿eh? Ante un determinado insecto o ante una determinada situación social o ante un determinado lugar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay, por tanto, con la fobia específica? Bueno, pues la fobia específica es cuando esa ansiedad, ¿eh?, se da ante un estímulo que es fácilmente identificable. Es decir, se da una respuesta de ansiedad desproporcionada, como hemos dicho antes, y desadaptativa, ¿vale? ¿Y en qué se diferencia de la diapositiva anterior? Pues que la fobia específica se denomina como tal cuando esta reacción se desencadena ante estímulos que son fácilmente identificables, como por ejemplo un avión, pues una inyección, una tormenta. Y podríamos preguntar, bueno, ¿y qué otros tipos de ansiedades fóbicas hay que no sea la fobia específica? Pues por ejemplo, la fobia social o la agorafobia. La fobia social se describe como una reacción ante situaciones que tienen que ver con sentirnos evaluados socialmente y entraría en muchas situaciones distintas. Por ejemplo, comer solo en un restaurante, tener que hablar ante un público, tener que decir su punto de vista en una reunión en la que pueden no estar de acuerdo, ¿vale? Es el ser muy susceptible a la valoración social, ¿vale? Esa es la fobia social. Entonces, la fobia social estaría fuera de la fobia específica. O también la agorafobia, también estarían fuera de la fobia específica. Como sabemos, la agorafobia es una reacción de ansiedad ante situaciones en las que sería difícil pedir ayuda o escapar si ocurriera algo, como por ejemplo estar en la calle en medio de una multitud o estar en un gran centro comercial en hora punta, en hora de máxima afluencia de público, o ir viajando dentro del metro en hora pública o dentro de un atasco en una gran ciudad, ¿no? Son situaciones en las que si ocurriera algo sería difícil pedir ayuda y hay personas que se sienten muy inseguros en esos contextos, ¿vale? Pues esa sería la agorafobia, ¿eh? Bueno, pues tanto la agorafobia como la fobia social están fuera de la fobia, no se consideran fobia específica, ¿eh? La fobia específica es cuando esa misma reacción de ansiedad exagerada se da ante estímulos muy concretos, como por ejemplo un determinado animal, o cuando hay una tormenta, o ante las alturas, o cuando se presencia sangre, o ante una inyección, o ante un recinto cerrado, ¿vale? Como por ejemplo un ascensor, un avión, un ruido fuerte, personas disfrazadas, ¿vale? Bueno, pues este sería un ejemplo de lo que sería la fobia específica. Bien, vamos a detenernos ahora en ansiedades que son comunes, que pueden darse específicamente vinculadas al ejercicio de la profesión docente. No significa necesariamente que se den, pero que pueden presentarse durante el ejercicio de la profesión docente, ¿eh? Lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Por un lado, el primero sería la ansiedad asociada al ejercicio de la profesión docente, es decir, tiene que ver sobre todo con el rendimiento. Por ejemplo, creer que no lo hacemos bien, que no somos buen profesor, que no estamos sabiendo manejar bien la clase, el alumnado, las relaciones con los compañeros, ¿vale? También a veces esas ansiedades pueden venir derivadas de las exigencias de nuestros superiores, ¿vale? Junta directiva, dirección, ¿eh? O también a veces por la inestabilidad del puesto de trabajo, pues estamos sustituyendo, cuando termine me puedo quedar desempleado, luego me pueden llamar desde otra comunidad autónoma, desde otra provincia, me tengo que cambiar de ciudad, nueva gente, nuevos alumnos, nuevos compañeros, nuevos centros, ¿vale? De acuerdo. Y la rotatividad que sería también en relación con todo esto, ¿no? La inestabilidad es más que nada, puede ser las condiciones de no saber cuánto tiempo me va a durar el contrato, eh, van a ser pocos meses, eh, y ya luego a lo mejor nunca vuelvo a este centro, ¿vale? Y la rotatividad pues es el hecho de caras nuevas, centros nuevos, nuevas formas de
de trabajar. Yo estuve en otro centro, pero ahora aquí trabajan de diferente manera, diferentes normas, diferentes recursos, diferentes instalaciones, etcétera, etcétera. Luego, la ansiedad ante el malestar físico es lo que comúnmente se denomina como miedo al miedo en sí, ¿no? Es decir, temor a sufrir las reacciones de miedo, estas reacciones de preocupación porque nos sintamos amenazados. Es decir, que alguien se empieza a sentir un poco intranquilo y se siente como pues una opresión en el estómago, siente dolor de cabeza por esa tensión interna, pues el hecho de tener estas reacciones todavía hace que se preocupe aún más, ¿no? Se preocupa por estas reacciones y entra como un círculo vicioso, ¿no? Cada vez está más preocupado y por tanto cada vez le duele más la cabeza o cada vez le duele más el estómago, o cada vez le cuesta más respirar y entra como en bucle, ¿no? Es como el temor o la reacción a la experiencia subjetiva de sentir síntomas de ansiedad, de sentir, yo siento que mi corazón late más rápido porque estoy nervioso y como noto esa sensación en que mi corazón va latiendo más rápido, todavía me preocupo más, ¿vale? Me da aún más miedo, entonces va como en un efecto de bola de nieve, ¿no? Luego también estaría otra categoría de temores ansiosos, fóbicos en el ámbito docente, sería la ansiedad social, por ejemplo, pues se deriva del hecho de que trabajar como docente implica estar en un contexto social, en una interacción con muchas personas que tienen roles distintos, compañeros, directivas, alumnos, padres de alumnos, ¿vale? Pues de todo ello, pues todas las situaciones sociales pueden ejemplificarse, pues ya sea en el caso de tener que hablar ante una audiencia, tener que defender el punto de vista en una reunión, temor a equivocarse en público y que vean que te has equivocado y que te evalúen negativamente, o que te puedan valorar de manera más negativa. Y por último tendremos la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria no es otra cosa que esa ansiedad que se siente en los momentos que preceden a la estancia en el centro. Por ejemplo, vamos caminando hacia el instituto y conforme me voy acercando me voy notando un poquito más intranquilo, me voy notando ese pellizco en el estómago, esa tensión, esa intranquilidad, o por ejemplo el domingo por la noche, porque ya mañana es lunes y tengo que volver a ir al instituto, ¿vale? Pues esa es la ansiedad anticipatoria, ¿no? La que empieza a surgir antes de encontrarme con la situación temida, que en este caso pues sería el estar en el instituto, ¿no? Bien, y para terminar con esta primera parte de este tema acerca de bueno, pues los problemas asociados a la ansiedad, vamos a hablar del estrés laboral, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que señalar que la cuarta parte estadísticamente, ¿vale? La cuarta parte de los trabajadores de la Unión Europea han padecido episodios de estrés laboral, y para definir el estrés laboral hay pues un modelo muy sencillo que es el equilibrio entre el esfuerzo realizado y la recompensa percibida, ¿vale? De tal manera que el mayor estrés se obtendría a mayor desequilibrio entre un esfuerzo que consideramos alto, ¿vale? Bien sea debido a las demandas y obligaciones que nos plantea nuestro contexto laboral, y por otro lado, en el otro extremo de la balanza estaría la recompensa. La recompensa puede ser en términos de salario, pero también puede ser en términos de estima. Por ejemplo, si la sociedad no valora suficientemente el rol del profesorado, no valora el papel que desempeña, no tiene reconocimiento social, también puede ser un factor de estrés, ¿vale? Entonces, mientras el desequilibrio entre el esfuerzo realizado y la recompensa percibida sea mayor, pues el riesgo de estrés laboral aumenta también. Y dentro del estrés laboral hay un tipo de estrés profesional que es el denominado síndrome de burnout. El síndrome de burnout es uno de los principales factores que están vinculados a la desmotivación que pueden sufrir en muchos casos los docentes, ¿vale? Entonces, el síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral
¿vale? De tal manera que todo profesor que padezca o haya padecido síndrome de burnout, pues con seguridad habrá padecido estrés laboral. Sin embargo, a la inversa no se tiene que dar esta relación, es decir, eh, alguien puede tener estrés laboral, pero no llega a desarrollar síndrome de burnout. Síndrome de quemarse profesionalmente, que es lo que significa, ¿no? Síndrome de burnout es el síndrome del quemado profesional, alguien que se encuentra profesionalmente quemado, desgastado. Alguien puede tener estrés laboral, pues en época de evaluaciones, porque tiene sobreesfuerzo que realizar, tiene mucha carga de trabajo, pero luego pasa esta época y ya está. Sin embargo, el síndrome de burnout es algo más allá, ¿vale? Y eso ya lo vamos a pasar a explicar en el siguiente vídeo. Así que, de momento, eso es todo.